Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por AMETIC, en este caso centrado en la nueva normativa europea del DSA y el DMA, el Digital Service Act y el Digital Market Act, Europa ante la nueva regulación de Internet, que esperamos que os resulte a todos muy interesante. También quiero empezar dando, por supuesto, pues, las gracias a todos los ponentes que van a intervenir en este webinar. Tenemos la suerte de contar con representantes de la posición española tanto en el Consejo Europeo como en el Parlamento Europeo, y también contaremos con expertos en derechos en estas dos áreas importantes. La Comisión Europea, como seguramente todos sabréis, pues publicó en diciembre la propuesta para regular los servicios digitales a través de dos textos muy ambiciosos. La propuesta de reglamento de servicios digitales y la propuesta de reglamento de mercados digitales. El debate es un debate muy interesante porque repercute en todo, repercute en las empresas y repercute también en los usuarios de los servicios digitales. La propuesta de reglamento de servicios digitales y la propuesta de reglamento de mercados digitales regulan principalmente las plataformas, la actividad de todas las plataformas online, las redes sociales, los buscadores, los marketplaces, con el objetivo de crear un espacio digital más seguro, al mismo tiempo de proteger los derechos fundamentales de todos los usuarios de servicios digitales y establecer unas condiciones equitativas para fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad, tanto en el mercado local como en el mercado global. De todo esto y de sus implicaciones y la realidad económica y social que estamos viviendo y que vamos a ver en el futuro, es de lo que vamos a tratar en este webinar. Y como lo más importante son los ponentes, pues yo no quiero robaros más tiempo, daros las gracias de nuevo, dar la bienvenida de nuevo a todos los asistentes que estáis en este encuentro y dar también de nuevo las gracias a todos los ponentes. Y vamos a empezar con Juan González Mellizo, que es analista político de la representación de la Comisión Europea, que con él completamos lo que es la inauguración de este webinar. Así que, Juan, cuando quieras, como dicen los ingleses, the floor is yours. Perdonad un momento, Juan, perdona, antes de que empieces, rogar a todos los que se están conectando, por favor, que apaguen las cámaras para que solamente aparezcan los ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a METIC y a Francisco Ortiguela, tanto por la organización de un evento de carácter tan marcadamente europeo, como por contar con nosotros, con la representación de la Comisión en España para participar. Para nosotros es un tema interesantísimo y un privilegio poder estar aquí hoy para escuchar a este plantel de expertos de lujo que van a hablar. Como ya se va a desgranar el contenido de las dos leyes a lo largo de este evento, lo que me han pedido para estas brevísimas palabras de introducción es recordar la razón de ser de estas iniciativas que van a determinar el contexto en el que las empresas se van a mover en el mercado digital europeo en los próximos años. La andadura de este paquete digital comenzó con varias evaluaciones, una consulta pública. Para la Ley de Servicios Digitales, 17 países contestaron y el Parlamento Europeo, que está representado aquí hoy, adoptó varios informes también. De todo esto salieron dos puntos en común. El primero, la necesidad de mantener los principios que están actualmente en vigor de la Directiva de Comercio Electrónico. Y por otra parte, la necesidad de armonizar nuevas obligaciones para las plataformas digitales. Pues bien, el contexto, el regulatorio y político que había antes de este paquete digital no estaba diseñado para las plataformas que existen hoy en día. La Directiva de Comercio Electrónico fue adoptada en el año 2000 y desde entonces ya sabemos a qué velocidad ha evolucionado el mercado digital. Ya en el mandato anterior, la Comisión adoptó normativa e iniciativas sectoriales relacionadas con las plataformas digitales. La Directiva de Derecho de Autor, precursores explosivos, protección de consumidores, muchísimas. Existía y existe consenso que no es suficiente para capturar todo el rango de necesidades regulatorias que resultan del entorno en línea actual. Luego está el hecho de que en el mundo digital, tal y como ha evolucionado, conlleva beneficios, oportunidades, pero también desafíos y riesgos para los ciudadanos de la Unión Europea, como los derechos fundamentales que ha mencionado Francisco.
¿Qué ocurría también en paralelo? Que cada país de la Unión Europea estaba adoptando reglas nacionales para garantizar la seguridad en línea de los usuarios. ¿Qué pasa? Pues que se produjo una fragmentación regulatoria en el mercado único, que solo las grandes plataformas eran capaces de cumplir con las distintas reglas nacionales que había, ¿no? Pues esta es la razón de ser de la Ley de Servicios Digitales, que tiene como objetivo garantizar que las pequeñas y medianas plataformas europeas sean capaces de ampliar su oferta a través del mercado único, a través de esta armonización de reglas, crear un espacio en línea más seguro para los usuarios, donde sus derechos fundamentales estén protegidos, y aumentar la responsabilidad pública de las plataformas, facilitar su supervisión y crear un mecanismo de cooperación administrativa efectivo entre autoridades competentes de los Estados miembros. Lo que se pretende hacer es presentar un marco regulatorio actualizado sobre la base de los principios de la Directiva de Comercio Electrónico, pero sin reabrir, cuestionar o deshacer legislación europea que ya existía en materia digital, sino complementarla con reglas comunes para todos los países de la Unión Europea, para terminar con esta fragmentación que he mencionado. Respecto a la ley de mercados digitales, su razón de ser, el reducido número de grandes plataformas en línea que tienen un poder y un control económico sobre ecosistemas enteros de plataformas y que funcionan como guardianas entre las empresas y los consumidores. Esto hace que competir sea prácticamente imposible, ¿no?, para nuevos participantes en el mercado. Y este es el objetivo de la Ley de Mercados Digitales: regular la actuación de las grandes plataformas en línea y garantizar que los mercados afectados por ellas sigan siendo justos y competitivos. Abordar prácticas injustas de las grandes plataformas en su papel de guardianas y abordar los fallos estructurales en los mercados digitales. Y con esto ya termino. Al margen de lo que contiene este paquete digital, recordar también el compromiso de la Comisión Europea y de la vicepresidenta Vestager, tanto en este tema como en la aplicación rigurosa de las reglas de la competencia, que resultan, en cualquier caso, fundamentales para abordar el reto del dominio de las grandes plataformas en el mercado. También recordar que desde el pasado mes de julio entró en aplicación el reglamento Platform to Business, que contiene las primeras normas destinadas a crear un entorno empresarial equitativo, transparente y previsible para las empresas y los comerciantes que utilicen las plataformas en línea y que ofrece nuevas posibilidades de resolución de litigios y reclamaciones. Con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Encantado de participar hoy en este evento y deseando ya escuchar a todos los ponentes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Me alegro de que estéis todos aquí. Os voy a pedir a todos que apaguéis la cámara, excepto a los ponentes, que les vamos a ir pidiendo que la enciendan conforme van incorporándose a la mesa. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Cristina Vicuña, yo soy técnico en Digital Policy en Ametic. Y bueno, pues nos hemos reunido hoy aquí para hablar un poco de la nueva regulación de Internet, ¿no? Y en particular en la mesa que vamos a tratar ahora nos vamos a centrar en la Digital Services Act. Como sabéis, pues los servicios digitales e Internet ha evolucionado muchísimo a lo largo de todos estos, desde que se publicó la Directiva de Comercio Electrónico, hemos vivido un periodo en el que han evolucionado muchísimo todos los servicios, ¿no? Una de las razones es porque esta directiva contiene una serie de principios que son los que han permitido florecer todos estos modelos de negocio. En la Digital Services Act, esos modelos de negocio, esos principios se mantienen y lo único es que introducen nuevas normas en función de los diferentes prestadores de servicios. Con estas obligaciones lo que se pretende es obtener una mayor transparencia y confianza hacia los usuarios y también facilitar la eliminación de contenidos, servicios y productos que puedan ser ilícitos.
Para poder profundizar sobre todo este tema, ver la visión española, ver también cómo afecta a las empresas, pues contamos esta tarde con un excelente panel que ahora les voy a pedir que enciendan la cámara y les voy a ir presentando. El primer ponente es Carlos Romero Dupla, que es consejero de Transformación Digital de la Representación Permanente en España. Ante la Unión Europea. Anteriormente ha sido subdirector general de contenidos de Sociedad de la Información de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y también es abogado del Estado y también ha sido secretario general y del Consejo de la entidad pública empresarial Red.es. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Carlos. Nuestra segunda ponente es Lina Galvez. Gracias. Ay, perdona, Carlos, di. No, es que se te corta y por eso pensaba que ya me dabas entrada, pero espero. Vale. Nuestra segunda ponente es Lina Galvez. Lina es miembro del Parlamento Europeo desde julio de 2019. En el Parlamento es la vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y es miembro de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y del Panel para el Futuro de la Ciencia y la Tecnología. Lina también es catedrática de Historia e Instituciones Económicas en el Departamento de Economía de la Universidad Pablo Olavide, donde también ha sido vicerrectora. Y también ha sido consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Lina. Muchísimas gracias por la invitación. Y nuestra tercera y última ponente en esta mesa es Ofelia Tejerina. Ofelia es abogada, máster en Derecho Informático, doctora en Derecho Constitucional por la UCM y doctoranda en la Universidad Pontificia de Comillas, autora de varios libros y ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Confilegal 2018 en la categoría de Legaltech. Es presidenta de la Asociación de Internautas, miembro del Grupo de Expertos de Derechos Digitales del Mineco y también es profesora y directora del Máster Universitario en Legal Business Analytics y Legaltech en la Universidad Pontificia de Comillas. Bienvenida a ti también, Ofelia. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Entonces, yo creo que ahora ya nos vamos a meter en el debate. Directamente y vamos a tener la oportunidad de escuchar a cada uno de ellos para que nos den un punto de vista. Vamos a empezar por Carlos. Ahora os voy a pedir a Ofelia y a Lina, si queréis, que apaguéis la cámara y la encendéis cuando vayáis a intervenir, y dejamos a Carlos para que comparta con nosotros cómo avanza en el Consejo Europeo todo el tema de la Digital Services Act. Muchas gracias. Pues gracias, Cristina, y gracias a MITIC por la organización de esta jornada y por haberme invitado. Espero que se me oiga bien, porque estas son los desafíos del mundo digital y de la distancia. Bueno, voy a intentar dar un poco de perspectiva respecto a esta propuesta normativa y efectivamente yo creo que el mayor valor añadido que yo puedo dar también es contar de alguna manera cómo va la negociación en el ámbito del Consejo. Es indudable que esta norma tampoco se puede desconectar de lo que es la estrategia digital de la nueva Comisión Europea que se presentó el año pasado, poco antes de la pandemia, y que de alguna manera, a diferencia de la estrategia digital de la comisión anterior, de la Comisión Juncker, que perseguía de alguna manera ese avance digital de Europa, pero que al mismo tiempo tenía un programa legislativo muy ambicioso porque había legislación muy antigua y muy importante, y simplemente referirme a la normativa en materia de telecomunicaciones con el paquete de 6 directivas del 2002 revisadas en 2009 o la directiva de audiovisual, y que fueron actualizadas, pero con ellas muchas otras, directiva de propiedad intelectual, algunas han sido mencionadas, como digo, con un programa legislativo muy ambicioso. La Comisión von der Leyen ha tratado de presentar un programa digital, como si dijéramos, más geoestratégico, con menor legislación y más focalizado en las necesidades reales, que hagan precisamente que Europa se posicione geoestratégicamente en el mundo, en el ámbito digital. Es indudable que la carrera digital, como se ha mencionado ya varias veces, es una carrera vertiginosa y que Europa tiene que rápidamente ponerse al nivel del resto de potencias. La estrategia digital de la Comisión
En ese sentido, bascula alrededor de este concepto que se repite una y otra vez de la soberanía digital o de la autonomía digital, y que lejos de ser un proteccionismo, como algunos han criticado, es en realidad un posicionamiento de Europa en el mundo en el ámbito digital, que en el ámbito digital es como decir en el ámbito global, porque lo digital obviamente lo invade. Y la Comisión se fija de alguna manera en algunos ámbitos o en algunos segmentos donde piensa que Europa puede avanzar y que además puede ser campo de juego no solo para empresas europeas, sino también para empresas no europeas, pero haciendo que Europa, como digo, se posicione en el mundo digital de una forma competitiva. Y más en concreto, eligiendo, como digo, algunos segmentos. Y yo lo resumiría en tres, básicamente. En el mundo del dato, en el mundo de las tecnologías emergentes, con particular atención a la inteligencia artificial, y el mundo de las plataformas, de tal manera que la regulación también se vincula a estos ámbitos, es decir, no se regula por regular, sino que se focaliza mucho la regulación para que sea palanca de avance en estos ámbitos. Evidentemente, la estrategia de la Comisión se funda también en otros aspectos, una conectividad avanzada, en capacitación digital, en digitalización para las pequeñas y medianas empresas, y también en ámbitos que quizá no estaban al principio en la estrategia, pero que en una suerte de revisión de la estrategia digital, que ha sido la brújula digital o la comunicación reciente del llamado Digital Compass para la próxima década, se han incluido, como es algo tan importante y que España ha promovido intensamente, como es el capítulo de los derechos digitales de los ciudadanos. Porque evidentemente no puede haber avance digital si ese avance digital es de espaldas al ciudadano, a la persona, sin una visión antropocéntrica. Y como digo, en ese ámbito, la Comisión se fija en una de los segmentos que he mencionado, como son las plataformas, y avanza en un programa que tímidamente inició en la legislatura anterior en cuanto a regulación, con dos normas importantes, que es la Directiva de Servicios Digitales, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales. El Reglamento de Servicios Digitales parte de la idea de que los intermediarios de Internet, los intermediarios online, son un conjunto de sujetos cruciales para la economía digital y, evidentemente, para la economía en general, porque, como he dicho ya, no se puede desvincular lo digital de lo no digital. Y esos actores tan cruciales vivían hasta entonces, o hasta ahora, en una suerte de limbo regulatorio, o podríamos decir de autorregulación, que no ofrecía las suficientes garantías jurídicas ni para los ciudadanos, ni para las empresas, ni seguramente para los propios actores digitales, porque a lo mejor es quizá mi prurito de abogado, pero si la regulación es correcta, cuanta más regulación, más seguridad jurídica para todos y más claridad. Y este reglamento de servicios digitales, como bien se ha comentado antes, se funda sobre todo en dos conceptos esenciales: la responsabilidad y la transparencia. Y viene a actualizar, pero a completar con bastante contenido, la Directiva de Comercio Electrónico, que, como también se ha comentado, era una norma del año 2000, o sea, prácticamente desde antes de que existiera el Internet moderno. Este reglamento trata, en primer lugar, de actualizar esos principios de responsabilidad que provienen de la Directiva de Comercio Electrónico, pero sin poner en solfa los principios esenciales de país de origen, de no monitorización generalizada, que existen en los artículos 14 y 15 de la Directiva de Comercio Electrónico, que permanecen. La Directiva de Comercio Electrónico no se modifica, sigue en vigor, el reglamento la complementa. Y de alguna manera, en este ámbito primero de la responsabilidad, lo que hace es llevar a la normativa algunos criterios jurisprudenciales que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sentando para interpretar precisamente la Directiva de Comercio Electrónico. Pero no solo se detiene ahí el Reglamento de Servicios Digitales, sino que, como digo, establece
basado en el principio de la transparencia y en el principio también de la responsabilidad en cuanto a exigencia de cumplimiento y no solo a responsabilidad en cuanto a reclamación es decir, la diferencia que los ingleses establecen entre liability y accountability, establece un conjunto de obligaciones, pero segmentados según el tipo de plataformas. Es decir, establece unas obligaciones básicas para todos los intermediarios, establece luego un capítulo de obligaciones para los intermediarios, para los proveedores de servicios de alojamiento, los llamados hosting providers, incluyendo a las plataformas online. Establece también un conjunto de obligaciones adicionales para las plataformas online, y así se define, pero sobre todo establece un capítulo para las plataformas online muy grandes. Y ahí quizá está... Perdona, Cristina, ¿me querías decir algo? Sí, que ya vamos un poco justos de tiempo. Vale, enseguida termino, perdona. Bueno, un conjunto de obligaciones. Y sobre todo esto lo más importante es vinculadas al ofrecimiento de información, auditorías, etcétera, etcétera. Establece luego también un sistema de gobernanza con coordinadores nacionales de servicios digitales, un board europeo, un rol de la comisión más importante que el que hasta ahora tenía, porque evidentemente todo este entramado normativo necesita una implementación. España es absolutamente positiva en cuanto a este paquete normativo, considera que el paquete normativo es muy acertado, tanto en cuanto a la estrategia digital como en cuanto a este proyecto concreto, si bien pensamos que el debate puede alimentar, puede mejorarlo en algunos aspectos. En cuanto a una mayor exigencia, una mayor responsabilidad, existen cláusulas que luego comentaremos, Know Your Customer, etcétera, etcétera, que pueden ser de luego mejoradas técnicamente. Termino muy rápidamente, menos de un minuto, Cristina, con cómo va en el Consejo. Por el Consejo va bien, pero estamos discutiendo, estamos en la primera ronda de debate, con muchas preguntas y respuestas de muchas delegaciones, con evidentemente un bloque de países entre los que sin duda podríamos señalar a España, pero también a Francia, Alemania, muy proclives a esta disposición, e incluso otros que tradicionalmente no lo han estado tanto, como podría mencionar, por ejemplo, Países Bajos o Dinamarca, del ámbito, digamos, del norte de Europa. Y bueno, pues a España le gustaría que evidentemente la orientación general en el Consejo se adoptase cuanto antes posible. No creemos que vaya a ser en presidencia portuguesa sin lugar a dudas, esperemos que en presidencia eslovena o francesa como muy tarde, y ponernos cuanto antes a discutir con el Parlamento. En el Parlamento, como es bien sabido, se está discutiendo el comité competente, pero parece que va a ser INCO y parece que la ponente va a ser la socialdemócrata Schaldemose, lo puede comentar luego Lina. Nosotros creemos que es una buena noticia porque por la experiencia que nosotros tenemos en el reglamento Platform to Business, en el cual ella también fue ponente, es una ponente que tiene ideas ambiciosas en cuanto a la exigencia a las plataformas de determinados principios de responsabilidad. Y por tanto, creemos que el diálogo con el Parlamento puede ser fructífero. Perdonadme si me he extendido y con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a dar paso a Lina para que nos comente ahora el punto de vista del Parlamento. Os voy a pedir ajustaros en el tiempo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, como siguiendo lo que decía Carlos, que esperamos que el debate pueda mejorar la propuesta. Evidentemente esperamos que sí, que el debate mejore la propuesta, que bueno, que es lo que esperamos hacer en el Parlamento. Es verdad que INCO parece ser que va a ser el comité, digamos, que lo lidere, pero bueno, también desde ITRE, bueno, pues llevaremos algunas partes, todavía no está claro exactamente cuál de ellas, pero bueno, al menos para la Ley de Servicios Digitales, la DSA por sus siglas en inglés, pues yo seré la ponente en la sombra de la parte, digamos, que finalmente nos toque a ITRE, y sí coincido que Schaldemose es sin duda una magnífica ponente que será exigente y bueno, la respaldaremos, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho Cristina, ¿no? La directiva en vigor que regula la prestación de servicios digitales es la del comercio electrónico, también lo ha dicho Carlos, del año 2000. Bueno, el objetivo en ese momento era fomentar el desarrollo del comercio electrónico, pero ahora es obvio que nos encontramos en un momento histórico muy distinto que en el año 2000, y que desde ese momento hasta ahora los servicios y los mercados digitales han evolucionado muchísimo a una gran velocidad.
y además han ido surgiendo, sobre todo esto es muy importante, yo creo que esto es algo que desde el Parlamento nos preocupa especialmente, han ido surgiendo nuevos desafíos sociales como bueno, por la propagación de contenidos que incitan al odio o la desinformación, ¿no? Que bueno, pues mucha gente lo conoce como fake news, de las instituciones europeas prefieren hablar de desinformación porque hay una intencionalidad o un afán de lucro detrás, ¿no? Y bueno, pues gran parte de estos cambios, ¿no?, que ya veníamos observando se han visto acelerados ahora con la COVID y con la pandemia, con lo que una legislación, eso coincido con Carlos y también con el Gobierno de España, es muy necesaria y que la tengamos lo más pronto posible, sobre todo porque hay grandes empresas globales que han ido adquiriendo muchísimo poder de mercado y poder para imponer reglas, ¿no?, que es quizás todavía muchísimo más importante, y además son tendencias que obviamente no paran de crecer. En el año 2018 la Comisión Europea alentó a las plataformas a autorregularse, como también sucede actualmente en Estados Unidos, donde la moderación del contenido recae en las propias plataformas, ¿no? Aunque bueno, recientemente también se está debatiendo incrementar la responsabilidad de dichas plataformas. De hecho, yo escribí hace mucho un artículo que se llama llega el invierno no regulatorio para las grandes plataformas de Estados Unidos. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la Unión Europea sí que es posible, lo más normal es que dé un paso más allá de lo que vayan a llegar en Estados Unidos, porque bueno, la autorregulación ni funciona ni posiblemente sea deseable, ya que el impacto de las prácticas de las grandes plataformas en nuestras democracias, en nuestras economías es demasiado importante y no se puede ignorar, no se puede hurtar precisamente al debate público y al debate también en los parlamentos, y no podemos permitir que estas empresas asuman funciones gubernamentales, ¿no?, velando y tenemos que velar, ¿no?, por la garantía de la integridad democrática, por el pluralismo, por la libertad de expresión, la no discriminación o también la igualdad de género. En diciembre del 2020 la Comisión Europea bueno, pues presentó esta nueva propuesta que Carlos ha estado comentando sobre la Ley de Servicios Digitales, que es lo que me estoy centrando porque si me meto también las otras no me da tiempo, que bueno, pues contiene, como se ha dicho ya, medidas para proponer un entorno online que sea más transparente, que sea más seguro y que haga a las plataformas online más responsables del contenido, de la publicidad y de los procesos algorítmicos que están detrás, ¿no? Y que, bueno, desde el punto de vista de género hemos trabajado, por cierto, bastante, o estamos trabajando, por cierto, bastante. Previamente a la publicación de la Directiva de Servicios Digitales, el Parlamento aprobó en octubre de 2020 3 resoluciones que marcan líneas a seguir. La primera es mejorar la protección del consumidor en la economía digital, por ejemplo, con recomendaciones sobre el targeted advertising o las prácticas de publicidad personalizada. Luego os contaré también en el debate una iniciativa que estamos llevando a cabo desde el Parlamento. Segundo, imponer obligaciones de transparencia y gestión del contenido de las plataformas, por ejemplo, con respecto a los algoritmos, y otorgar a los usuarios más control sobre la curación del contenido. Y por último, pedir a la Comisión que aborde los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y garantice la claridad jurídica y el respeto de los derechos fundamentales. Esas 3 resoluciones coincidieron en recomendar el mantenimiento de los principios generales de la Directiva de Comercio Electrónico, es decir, el principio de país de origen, el régimen de responsabilidad limitada y la prohibición de las obligaciones generales de seguimiento, que también se van a respetar en la DSA, porque creo que la propuesta es en sí misma un buen punto de partida. Y en el Parlamento Europeo actualmente nos encontramos en proceso de discusión y de elaboración de nuestra propia DSA, ¿no?, que junto con la Ley de Mercados Digitales o la DMA y otras propuestas relacionadas con la gobernanza de datos, como también comentaba Carlos, pues bueno, pues tienen que salir ahora adelante en el Parlamento. La de servicios digitales, bueno, pues impone diferentes conjuntos de obligaciones que son armonizadas a nivel de la Unión Europea para distintas categorías de intermediarios en línea, según su función, tamaño e impacto en el ecosistema online. Y también incluye nuevas herramientas de ejecución con multas de hasta el 6% de la facturación global de las plataformas en caso de incumplimiento.
La categoría de plataformas online muy grandes, es decir, aquellas que llegan a 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea o del 10% de la población de la Unión, estarán sujetas al alcance total del reglamento dado el impacto particular que tienen en la economía y en la sociedad y, como decía antes, su responsabilidad potencial en lo que respecta a la difusión de contenidos ilegales y daños sociales, ¿no? Por tanto, terminando, yo creo que es una de las legislaciones más ambiciosas y es hora de que tengamos una regulación que brinde a las personas una opción real y, sobre todo, que nuestros datos personales no sean tratados como productos o mercancías, ¿no? Y esperemos que aquí, bueno, pues sea un estándar sin duda mundial, que la Unión Europea haga este Brussels Effect que todos hablamos y que necesitamos sin duda una regulación muy valiente y no cometer ninguno de los errores que hemos hecho en el pasado. Muchas gracias. Luego ya seguiremos. Gracias. Muchas gracias, Lina. Ha sido muy interesante. Y ahora doy paso a Ofelia, que nos va a dar otro punto de vista más cercano, yo creo, que a las empresas. Y adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que se me escuche bien. Si hay algún problema me avisáis. Y Cristina, por favor, si me paso de tiempo, ya sabes, me das un toque, aunque voy a intentar respetarlo. Bueno, normalmente se espera de la Asociación de Internautas que seamos muy críticos con las normas, que seamos reivindicativos respecto a los derechos de los usuarios, de los consumidores, los derechos fundamentales de cualquier ciudadano que se acerque a Internet, porque hoy hablar de internautas es hablar prácticamente de seres humanos, sobre todo si estamos hablando del contexto europeo. En ese sentido, si yo tengo que hablar de estas nuevas normas que están trabajando en el Parlamento Europeo, la verdad es que podría ser muy crítica, pero contrariamente a lo que se piensa, quiero empezar siendo positiva y quiero empezar agradeciendo, en este caso al legislador, su tremendo esfuerzo por volver a la teoría del puerto seguro. El respetar lo que ya se trabajaba en la normativa del año 2000, que es que se continuó respetando en el año 2009 con el puerto seguro, con esa responsabilidad de los prestadores de servicios exenta en determinadas circunstancias, que se entiende que no son responsables de los contenidos que se contienen, por decirlo con la redundancia, en sus plataformas o en sus servicios, salvo que se den ciertas circunstancias. Ese puerto seguro se ha intentado eliminar por activa y por pasiva a lo largo de todos estos años. Desde el año 2000 hasta hoy, como os decía antes, ha pasado muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre? Que sí, claro que ha pasado muchísimo tiempo. Es muy fácil decir cómo ha cambiado todo, es que ya todo es diferente. Pues mira, no. En materia de Internet seguimos viendo que Internet es contenidos arriba, contenidos abajo, 24/7. Eso es así. El control y supervisión y monitorización de los contenidos 24/7 es prácticamente imposible todavía a día de hoy. Ni siquiera la inteligencia artificial nos ha llegado a facilitar de manera fiable, de manera confiable, que se haga de forma correcta. Por lo tanto, ese puerto seguro es absolutamente necesario y debemos agradecer que se haya respetado. Quiero destacar también que esto conlleva limitar el riesgo de bloqueo y de censura de los contenidos. Por lo tanto, si se está pidiendo a las plataformas una responsabilidad de los contenidos que alojan directa, una responsabilidad directa, como se estaba pretendiendo hasta ahora, se les está imponiendo no una responsabilidad, sino una obligación de actuar. Claro, si en vez de responsabilidad directa lo llamamos deber de colaboración con las autoridades, pues esto sería mucho mejor. ¿Qué está pasando? Que las autoridades no llegan, pero ni en España ni en Europa. Y es que es que las autoridades, el sistema judicial no llega, la administración pública no llega para acometer todo el problema que tenemos con los contenidos en las redes, pues vamos a aparcarlos a la administración y especialmente al sistema judicial y vamos a atajar por el medio. Vamos a responsabilizar a las plataformas, es decir, empresa privada, juez y parte. Y así nos ahorras un montón de trabajo, te ponemos esa responsabilidad directa y todo fenomenal. Y claro, se ve una empresa privada tomando decisiones sobre contenidos que afectan a los derechos fundamentales, cosa que es absolutamente alucinante que todavía se pueda defender como algo normal y como algo fácil, porque algo hay que hacer, ¿no? Ese es el argumento que se ha venido utilizando. Y esto especialmente empieza con materia de propiedad intelectual y se ha ido trasladando hasta el contenido y las materias relativas a las fake news o correctamente llamadas desinformación. Entonces, creo que preservar esa prohibición general de supervisión de contenidos, tender hacia la colaboración de los prestadores de servicios y no la responsabilidad directa,
creo que es lo adecuado. De hecho, la figura del buen samaritano también se recoge y se quitan los incentivos para ser un buen samaritano, para esa plataforma que decide denunciar que algo malo está ocurriendo entre sus contenidos y antes se le incentivaba para que lo hiciera. Bueno, pues ahora esos incentivos se relativizan y lo que se le dice es, mira, antes cuando eras buen samaritano y nos decías que algo malo estaba pasando, te imponíamos responsabilidad, porque ya intervienes como participante activo. No como participante pasivo, que era una de las excepciones de responsabilidad, sino que como te has dado cuenta y lo has visto, ya tienes control sobre el contenido, ya eres activo. Pues mira, eso también debemos agradecer que el concepto de buen samaritano se entienda como que, oye, yo colaboro, no me impongas encima la responsabilidad directa por haber estado ahí sin tener además las competencias que debería tener para poder actuar sobre esos contenidos. Por lo tanto, estos intermediarios hay que tener muy claro cuándo tienen responsabilidad y cuándo no, y sobre todo hay que tener claro lo que la tecnología permite para que esa responsabilidad se lleve a cabo y no confiar plenamente en el algoritmo porque el algoritmo no es confiable plenamente. Igualmente, bueno, la vigilancia privada de contenidos, porque sí, sin ningún tipo de límite, ya está proscrito en el año 2000, hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea maravillosas, hay una del año 2012, en la que ya se decía que esa obligación de monitorizar lo que hacían los usuarios era una salvajada. No lo decía así, obviamente, lo decía mucho más correcto, pero se entiende. Y que no se podía imponer esa responsabilidad a las plataformas, que eso era una obligación de los Estados. Los Estados tienen que delimitar y decidir cuándo los contenidos son nocivos y cuándo no. Luego nos volvemos locos en las redes. Ay, es que no se sabe cuándo un contenido es nocivo. Perdona, cuando un contenido traspasa la línea entre el mal gusto y la injuria es un delito, la calumnia es otro delito, la amenaza es otro delito. Bueno, pues esa delgada línea roja que distingue unos comentarios de otros, eso ya está, por lo menos en la jurisprudencia española, está requete claro dónde están los límites. Caso por caso, pues claro, habrá diferencias y habrá que determinarlo, pero insisto, estamos delante de derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de información, afectan a veces a la privacidad, etcétera. Y la censura, no en el sentido censura constitucional, que ya sabemos que es por la administración pública y con carácter previo, pero bueno, sí la censura con el sentido flexible que le quiero dar, pues tampoco tiene que estar bien vista. Por supuesto, crear un Ministerio de la Verdad nos vendría a todos fatal y es absolutamente inadmisible. No queremos que haya una administración pública determinando qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Ya la Ley General de Publicidad, nuestra ley de año 84, si no me equivoco, 88, nos decía sistema mixto, administración pública y juzgados decidiendo cuando un contenido atenta contra los derechos fundamentales. Estamos hablando de publicidad. Decía que no, que eso podría ser inconstitucional, lo dejaban en manos de la justicia. Pues eso era lo normal. Y entendemos que ahora debe ser exactamente lo mismo. Luego tenemos los verificadores, que yo estoy muy de acuerdo con ellos, luego lo comentaremos, ¿verdad, Cristina? Sí. Y ya voy terminando. Y hablar de ese conocimiento efectivo ante las meras sospechas de si algo está bien o no está mal. Con la mera sospecha ya tengo que comunicar. Bueno, pues eso todavía queda mucho camino por recorrer y mucho que definir y lo veremos en el debate. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ofelia. Os voy a pedir a Carlos y a Lina también que encendáis la cámara y yo creo que aunque nos queda muy poquito tiempo para poder hablar y para poder hacer preguntas, sí que me gustaría plantearos alguna, ¿no? Por lo menos alguna a cada uno de vosotros. Por ejemplo, Lina, como estamos viendo, hay mucha preocupación por todo el tema de desinformación, temas de privacidad, sobre todo cuando tiene que ver con información personal. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo se puede garantizar la confianza y la aceptación de la opinión pública para que realmente se pueda implementar la ley de una manera adecuada? Vale, yo creo que lo primero, efectivamente, lo que tenemos que primero es avanzar en la confianza de las personas. Por eso también hablamos mucho de alfabetización digital. Para empezar, las personas tienen que conocer mejor todo el mundo digital. Por ejemplo, en una reciente encuesta realizada por la Munich Security Conference se demuestra que, por un lado, los europeos están profundamente preocupados sobre la seguridad y sobre todo la de sus datos personales en línea, que ya decía yo anteriormente que no pueden ser una mercancía. Y luego, por otra parte, creen que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para protegerlos en este mundo digital
y especialmente de proveedores extranjeros de tecnologías digitales, ¿no? Como decía Carlos antes, que también toda la estrategia gira un poco en torno a esa idea de autonomía y soberanía digital, ¿no? Yo creo que esto en realidad lo podemos ver como la oportunidad para crear un marco legislativo que tenga mucho soporte, digamos, de las personas, ¿no? De la ciudadanía, que respete los derechos fundamentales, la privacidad, ayudando a generar, digamos, esa confianza en las tecnologías de manera segura y beneficiándonos también de las oportunidades sin tener que brindar nuestros datos a cambio, sobre todo, especialmente nuestros datos personales, que no pueden ni deben ser en ningún caso una mercancía, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido debemos actuar, ¿no? Y avanzar de una manera muy sustancial hacia una gobernanza tecnológica realmente democrática, ¿no? Que permita a los usuarios avanzar, digamos, en esa confianza. Una de las cosas, y con esto acabo, lo que se conoce como el efecto Bruselas, ¿no? El Brussels Effect que llama, es cómo desde la Unión Europea, digamos, estamos pues, teniendo mayor importancia a nivel global a través de la regulación, pero en parte porque se ha observado que con una buena regulación aumenta el uso de determinadas tecnologías o determinados productos tecnológicos, ¿no? Pero principalmente tecnologías, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conseguir es precisamente eso. Y yo creo que eso se va a conseguir con un buen debate democrático y, sobre todo, garantizándole esa privacidad a los usuarios y que sus datos personales no pueden ser una mercancía de la forma en que lo están siendo de alguna manera ahora, ¿no? Muchas gracias, Lina. También me gustaría plantearle a Ofelia, en la norma se indica que se deben crear procesos específicos para solicitar retirada de los contenidos ilícitos. ¿Cómo deben actuar los prestadores para el control de contenidos nocivos? No, estás en mute, Ofelia. Ahora. Bueno, decía que hasta ahora no lo han tenido fácil y tampoco que lo siguen teniendo difícil. Bueno, tienen que crear canales que permitan a los usuarios comunicar dónde hay un contenido que puede ser molesto, ofensivo e incluso ilegal. Lo digo distinguiéndolo muy claramente porque es importante tenerlo en cuenta. La plataforma es una empresa que si la ley le dice que va a ser responsable de esos contenidos que pueden afectar a las personas, va a adoptar bajo criterios puramente económicos, borrar, yo no me arriesgo a una sanción, sea legal o sea ilegal, tú tengas derecho a tu libertad de expresión, a tu libertad de información, a acceder a esa información que puede ser muy bonita y muy estupenda, pero a mí me viene fatal porque igual me multan, así que como se me ha quejado un usuario, borra. No nos preocupa tanto el protocolo de comunicación de un usuario a la empresa, oye, esto podría ser, sino cómo debe actuar, qué le pide la ley al prestador de servicios. Siguiente paso, a la comunicación. Bueno, pues pongo algoritmos, ¿no? Que es muy rápido. Uy, qué bien, borra, algoritmos. Ay, el algoritmo no es censura porque no es con carácter previo. Según se publica el post, el algoritmo detecta y elimina. No es previo, es instantáneo. Que para el caso, patatas. Y además el algoritmo no es infalible. Por lo tanto, me da lo mismo que lo mismo me da. Sigue siendo un peligro dejar en manos de las plataformas, de los prestadores de servicios de la sociedad de información, la capacidad, yo no estoy hablando ya de responsabilidad, me voy al nivel siguiente, la capacidad de decidir lo que los demás podemos ver y no podemos ver, porque se convierte en un poder tremendo, pueden encapsularnos la información bajo esa responsabilidad y diligencia debida del buen padre de familia. Ay, yo quería ser muy majo y muy bueno y borré porque creía que era muy dañino. Pues fenomenal todo, y bajo eso usted va a decidir lo que yo puedo y lo que no puedo ver, lo que a usted le interesa que yo vea y no vea, que lo decida la empresa. Mal, porque es un negocio, con sus criterios económicos. Que lo decida una administración pública, mal, porque un ministerio de la verdad, tampoco. Yo estoy muy a favor, y lo repito y lo he dicho muchas veces, de los verificadores, los fact-checkers, porque son empresas privadas que, entiendo, tienen la misma responsabilidad legal que un medio de comunicación social. Estoy hablando de periódico, radio, prensa, de todo tipo. Tiene una responsabilidad legal en cascada, desde el editor hasta el que publica la noticia. Y creo que el verificador tiene la misma responsabilidad legal. Por lo tanto, yo, pensamiento crítico, educación, lo estaba comentando antes Lina, yo como ciudadano
¿a quién me voy a creer? ¿Me voy a creer a alguien que tiene responsabilidad legal, que sería en este caso el verificador, o el medio de comunicación social, prensa, radio, televisión? Por lo tanto, creo que es importante. Ahora, ¿quién decide, según la normativa, el Trusted Flagger? ¿Quién decide quién es un verificador? ¿Quién es alguien que nos da confianza? ¿Quién decide eso? Hay que preocuparnos por las funciones del coordinador de servicios digitales. ¿Qué va a coordinar este coordinador? ¿Quién vigila al vigilante? Lo de siempre. Y bueno, pues también un poco la responsabilidad del Compliance Officer, que es otra figura que aparece, y ver qué responsabilidades se van a imponer a este Compliance Officer. Si se va a ver en esa duda, de ese dilema de ¿borro porque me multan o lo dejo porque es libertad de expresión e información? Es difícil, yo lo entiendo, pero todos estos focos hay que ponerlos sobre la mesa para decidir. Y lo más importante, el sistema judicial español y europeo está cojo. Y por ese motivo no podemos aparcarlo, tendremos que dotarle de medios, que es lo que más me preocupa en este momento, sobre todo esta cuestión. Muchas gracias, Ofelia. Y yo creo que ya casi para acabar de manera muy breve, Carlos, se ha comentado que la Digital Services Act pues adapta la Directiva de Comercio Electrónico, entonces, al mercado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, tú crees, las principales aportaciones de la propuesta del reglamento? Pero muy breve, por favor. Sí, muy breve, no, muy breve. Vamos a ver. Y también un poco comentando lo que han señalado las ponentes, que yo creo que han estado muy acertadas, las coponentes. A ver, primero, esta es una norma, no lo olvidemos, horizontal. Es decir, esta norma no decide qué es ilegal y no qué es ilegal, solo decide la legislación sectorial. Esta norma lo que ayuda es a procedimentar, a hacer ordenadamente la retirada evidente de lo que luego la legislación sectorial determine que es ilegal o no. Segundo, esta norma establece, creemos que facilita, es una buena norma, es bastante buena norma en relación con algunas otras que han venido de la comisión, incluso que yo he sido negociador. Todo es mejorable, pero claro, la figura de coordinador de servicios digitales es necesaria porque el propio entramado de la norma es complejo. La figura de verificadores, de Trusted Flaggers, creo que se regula por primera vez de una manera bastante ordenada, aunque mejorable también. Las figuras que ayudan a las empresas y sobre todo a las grandes plataformas a dar información pueden en algún caso ser excesivas, pero se pueden modular. Pero esa información es fundamental para que conozcamos cómo las grandes plataformas toman decisiones. Transparencia, es lo que decía antes. La norma no busca más que transparencia y con responsabilidad tampoco busca culpabilizar a las empresas ni que las empresas decidan, sino facilitar los procesos de decisión de las empresas. De hecho, se salvaguarda el principio de buen samaritano, que quizá lo que hay que hacer es modularlo adecuadamente. Y también en otros ámbitos, el comercio electrónico, en el que seguramente la ponente, si es en INCO, se fijará mucho, el principio de conozca a su consumidor comercial, a su cliente comercial. Es decir, no puede ser que tampoco Internet sea un mercado donde todo se ofrezca sin regulación. Es decir, si yo compro una bomba en la calle me multan, pero si la compro en Internet, perdón, no. ¿Por qué no hay regulación? Porque no sé quién la vende. Es decir, para poner un ejemplo excesivo para que todos nos enteremos. Es decir, tiene que trasladarse una cierta regulación que existe en el mundo offline al mundo online, pero por supuesto con la plena colaboración de las plataformas. La reforma es una reforma buena, es una propuesta buena, insisto. Es mejorable, pero es muy buena. Y yo creo que el mensaje inicial de Ofelia ha sido positivo, es decir, creo que la propuesta es positiva, se puede mejorar, pero es positiva. Es que podríamos habernos encontrado con una propuesta mala, que también la comisión hace propuestas malas. Y bueno, me quedo con eso. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ha sido muy interesante. La pena es que hemos tenido muy poquito tiempo para todo el debate. Espero que a todos os haya resultado una mesa amena e instructiva y ya pues doy paso a Amalia Pellegrín, que es directora de Digital Policy Talento en Ametic, para que pueda presentar la siguiente mesa. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias Cristina por tu presentación, gracias a los ponentes anteriores y muchas gracias a los asistentes, que la verdad es que estamos teniendo un número importante de asistencia. Yo por mi parte voy a presentar la segunda mesa de esta futura regulación de Internet en Europa, muy centrada en la competencia. Como sabéis, la Comisión Europea considera
que no necesitan un instrumento normativo que aborde ciertas conductas de las plataformas que tienen un carácter preponderante en el mercado interior y consideran que la norma de la competencia actual no es suficiente. Entonces establecen una propuesta de norma con una serie de obligaciones específicas, conductas prohibidas y un régimen sancionador muy estricto. Como lo interesante es oír a los ponentes, directamente voy a pasar a presentarles por orden de información, que tenemos una magnífica mesa. En primer lugar, Tomás Nassarre Serrano, licenciado en Derecho y ADE por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico comercial y economista del Estado desde el 2012. Actualmente es consejero económico de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea y previamente ha ocupado diversos puestos en el Ministerio de Economía, principalmente en el Tesoro. También contamos con Pablo Arias Echevarría, es diputado del Parlamento Europeo desde mayo del 2012, cuando empieza la novena legislatura, aunque ha sido anteriormente también diputado. Actualmente es miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de IMCO, y de la Comisión de Transporte y Turismo, y forma parte de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Estados Unidos. Ha sido ponente en la sombra del grupo PPE del informe de la Comisión INCO sobre el Digital Services Act y el Digital Market Act, y además es presidente del grupo de trabajo sobre estas dos mismas propuestas del grupo PPE. Y por último, Joaquín López Vallés, técnico comercial y economista del Estado de la promoción del 2005, que desde el noviembre del 17 es director del Departamento de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Anteriormente ha tenido distintos puestos en la Comisión Nacional de Competencia, como subdirector general de políticas sectoriales de la oficina, eso fue anterior, como subdirector general de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, y en la CNC, subdirector de estudios de la Comisión, subdirector adjunto de Industria y Energía y subdirector adjunto de Servicios. Y también ha trabajado como experto nacional destacado en la Comisión Europea. En cuanto a la dinámica de la mesa, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de los ponentes dará su visión sobre esta propuesta de reglamento y daremos de dar 10 minutillos para el posterior debate. Y ya, pues sin más preámbulos, doy paso a Tomás para que pueda iniciar su exposición. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Si no es así, me indicáis. Muchas gracias a METIC por organizar este evento, que nos brinda la oportunidad de acercar las instituciones a la sociedad civil y explicar los trabajos que desarrollamos en el Consejo y la posición española que tenemos en ese foro. Bueno, como han explicado los anteriores ponentes, pues el sector digital es cada vez más relevante en nuestra economía. Tanto a nivel microeconómico, cada vez que hacemos una búsqueda en Internet, nos comunicamos con alguien o compramos digitalmente, como a nivel macro, con distintas estimaciones que oscilan entre el 5 y el 15% del PIB mundial ya en el mundo digital. O un dato interesante también para la mesa que abordamos, que más de la mitad de las empresas, ya el 25% de la facturación de la cifra de negocios proviene del ecosistema digital. Con lo cual vemos que la realidad es digital. Esto está trayendo enormes ventajas, pero también importantes retos para los reguladores en distintos ámbitos, la fiscalidad, las relaciones laborales o el ámbito en el que vamos a tratar en esta mesa, como es la competencia, que es lo que aborda la DMA. La DMA no regula solo, o digamos, no se centra en imponer unas conductas pro-competitivas a las grandes plataformas, sino que tiene el foco, en última instancia, en otro tipo de empresas que interactúan a través de estas plataformas en el entorno digital, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Y dado esta presencia o esta importancia para todo el tejido empresarial, pues España está siguiendo con especial interés digamos, la negociación de esta norma. La competencia, digamos, las normas vigentes de la competencia se han demostrado incapaces de
de abordar la situación actual en el mercado, ya que los procesos, digamos, de persecución de los objetivos son muy largos en términos de años, y se necesita más de una mano para poder contar con los dedos lo que duran los procesos de competencia, y por lo tanto lo que hace la DMA es cambiar el enfoque completamente desde una regulación ex post, digamos, de persecución de ciertas prácticas anticompetitivas, hacia imponer unas reglas ex ante a las grandes plataformas. Entonces, ¿qué es la DMA? En primer lugar, el instrumento jurídico elegido es un reglamento, lo cual garantiza la aplicación homogénea en todos los 27 Estados miembros, evitando la fragmentación normativa. Esto, digamos, nosotros en España consideramos adecuada este enfoque. Y en cuanto al contenido de la norma, se puede estructurar en 3 grandes bloques, como son la designación de los sujetos obligados, los gatekeepers, en segundo lugar, las obligaciones que se imponen a ellos, y luego, pues, toda la forma de aplicación de estas obligaciones. En cuanto a los gatekeepers, son aquellas plataformas que ofrecen una serie de servicios básicos de plataforma, que son 8 servicios que establece la propuesta de la Comisión, que son los básicos de buscadores, redes sociales, etcétera, y que deben contar con una serie de características cualitativas para, digamos, ser considerados gatekeepers. Tamaño, que tengan impacto en el mercado interior. Función, de dar entrada al mercado a muchísimos operadores. Y implantación, es decir, que tengan una posición duradera ya consolidada en el mercado. Sobre estas características cualitativas, la Comisión establece unos umbrales cuantitativos que permiten que haya una presunción de que aquellos que cumplan estos umbrales se consideren gatekeepers. Los umbrales son, en cuanto al tamaño, cifra de negocios o capitalización de la empresa y presencia en al menos 3 Estados miembros. En cuanto a la función, una serie de número de usuarios, tanto de empresariales como particulares. Y en cuanto a la implantación, el cumplir con las anteriores características al menos 3 años. Una vez designado qué son gatekeepers, quiénes son los gatekeepers, se establecen una serie de obligaciones, tanto positivas como negativas, es decir, de hacer o de no hacer. Ejemplos, porque son 18. Por ejemplo, permitir la interoperabilidad, el acceso a los datos de las empresas, o sea, de sus propios datos a las empresas. O negativas, que las plataformas no hagan autopreferencia de productos propios respecto a otros productos que ofrecen en competencia. Esto se regula en 2 artículos del reglamento, el primero de ellos se considera que está suficientemente concretado y es de aplicación directa, y un segundo que se considera que las obligaciones son susceptibles de mayor concreción a través de un diálogo regulatorio entre la Comisión y la plataforma. Y el tercer pilar es la aplicación, que corre a cargo de la Comisión Europea, fundamentalmente, quien llevará a cabo todas las labores de investigación y, en su caso, imposición de sanciones tanto pecuniarias como incluso estructurales para aquellos infractores recurrentes. Bien, tras esta somera descripción del contenido de la norma, ¿cuál es la posición española que estamos manteniendo en el Consejo? En primer lugar, España lleva un tiempo, digamos, defendiendo un modelo de crecimiento justo e inclusivo en todos los aspectos, lo cual incluye el digital, y por lo tanto, ante esta propuesta de la Comisión, la apoyamos de forma clara y decidida en cuanto a los fines y a las obligaciones. Y en cuanto a la forma en que se aborda, al cambiar este paradigma de, digamos, la aplicación a posteriori de las reglas de competencia a un enfoque a priori de las mismas. Todo esto sin perjuicio de que, bajo nuestro punto de vista, la norma es susceptible de mejorar. Vemos margen de mejora en algunas partes de la norma y, por lo tanto, estamos en las discusiones en el Consejo tratando de aportar y contribuyendo a estos objetivos. En cuanto a, digamos, como grandes objetivos y a modo de conclusión, señalar que nos encontramos con distintos principios de buena regulación a los que nos enfrentamos y que el objetivo por parte del Consejo y de los colegisladores en general será encontrar el equilibrio virtuoso entre ambos principios, como son de lograr una norma efectiva, adaptable a las
a las nuevas condiciones, sobre todo en un mercado tan dinámico como el digital, con capacidad de solucionar de forma real los problemas. Y por otro lado, el principio de la seguridad jurídica, la predictibilidad para operadores, tanto plataformas como otros usuarios del entorno digital. En este trade-off de principios en el que nos enfrentamos es donde tratamos de encontrar el equilibrio adecuado y es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición, que ha sido muy clara y sobre todo has dejado muy claro la posición de España. Ahora me gustaría saber la opinión de Pablo Arias. Sí, muchas gracias, Amalia. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Hola? perfectamente. ¿Y me veis? También, perfectamente. Muy bien, bueno, pues yo primero agradeceros la invitación. Bueno, la verdad es que me antecedan la palabra Tomás y luego que me preceda Joaquín, la verdad es que se está el listón demasiado alto, pero vamos a intentar hacer una buena presentación de lo que a mi modo de ver se está cociendo ahora mismo con respecto al DMA, al DMA, ¿no? Bueno, para empezar, lo que tenemos que tener claro es de dónde partimos, ¿no? Europa se ha quedado atrás, eso no es nada que no sepamos. No somos un actor relevante, como lo fuimos no hace demasiado tiempo en la transición tecnológica, que es la antesala de lo que conocemos como la revolución digital, y por primera vez una revolución de estas características, tanto económica como social, que se está produciendo en el mundo, pues el epicentro no está en Europa, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Hemos sido incapaces de crear un ecosistema propicio para el desarrollo de nuestras startups digitales y, bueno, pues mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos se celebra cuando una empresa por capitalización bursátil llega a los 100.000 millones de valoración, aquí en Europa nuestras startups, bueno, pues celebran el que un gigante de Internet, por ejemplo, les haga una oferta y les compre por un puñado de euros, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferencias que tenemos y lo que estamos viendo es que tenemos que acortar y que intentar recuperar ese espacio que hemos perdido, ¿no? Por ahora hay dos grandes modelos, no se nos escapa tampoco que de lo que se trata ahora no es de otra cosa más que de tener datos que poder gestionar. Los datos son el nuevo petróleo y, bueno, pues hay dos grandes modelos ahora mismo en el mundo con respecto a esto, ¿no? El modelo estadounidense y el modelo chino. Sin embargo, Europa no está en este momento en eso. Estados Unidos tiene o poca o nula regulación y China, bueno, pues se basa en lo que yo denomino el surveillance economy, donde los datos son monopolio del Estado, ¿no? ¿En qué estamos en la Unión Europea? Bueno, pues en la Unión Europea estamos en encontrar una tercera vía basada en una de los tres pilares que forman parte de la estrategia de la Comisión para esta legislatura. Recordemos que esos tres pilares son el Green Deal, son el pilar digital, pero también es el European Way of Life, que mucha gente, bueno, ha denostado en un principio, pero que ahora vemos que es básico, ¿no? ¿Por qué? Porque ese European Way, esa tercera vía, esa forma europea de hacer las cosas, es la que nos va a abrir el camino para poder hacer las cosas desde esa perspectiva europea, teniendo en cuenta esos derechos fundamentales a los que los ponentes anteriores pues, han hecho referencia. Bueno, desde mi punto de vista, la Comisión acierta en presentar estas propuestas legislativas y bueno, pues creo que es muy importante que sepamos que esta apuesta por primera vez va, en mi opinión, en la buena dirección sobre lo que es la cuestión digital. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que es una apuesta que claramente va desde esta perspectiva, desde la perspectiva del ámbito digital y no desde la perspectiva de lo analógico como estábamos planteándolo hasta ahora. ¿Quiere decir que no hemos acertado anteriormente en algunas cosas? Bueno, pues se ha acertado en muchas cosas. Por ejemplo, el GDPR es una cuestión que se trató la legislatura pasada, que es un acierto y que, por ejemplo, pues estos días la nueva presidencia de Estados Unidos, pues el propio Biden la ha traído a colación como un ejemplo de regulación para proteger los datos y el tratamiento de datos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, la propuesta del DSA, Tomás lo ha explicado muy bien, busca regular y limitar el impacto de los llamados gatekeepers, que como todos sabemos son aquellas que tienen el rol sistémico en el mercado digital europeo
y que actúan según la denominación o la definición que ha hecho la Comisión como cuellos de botella para nuestras empresas y consumidores de servicios digitales, especialmente las pymes. Pymes, que por cierto es una palabra que ha aparecido poco en las intervenciones de los anteriores ponentes y que yo creo que es una cuestión a la que hay que prestarle la mayor del protagonismo en todo esto que estamos planteando, ¿no? El DMA es una regulación ex ante, es decir, y esto entiendo que Joaquín seguro que nos da una explicación o aborda este tema con mucha más solvencia que la mía, ¿no? Aborda la existencia de los gatekeepers de manera preventiva. Este mecanismo preventivo es complementario a las normas de competencia europeas que son reactivas. Hasta ahora la Comisión solo podía acudir a remedios judiciales para abordar los problemas de competencia en el ámbito digital, por poner un caso reciente, el caso Apple, pero ha habido otros muchos, y el mecanismo ex ante establece nuevas obligaciones sobre los gatekeepers, como permitir que sus usuarios comerciales, sus business partners, accedan a los datos que generan en su uso de la plataforma del gatekeeper. Además, la Comisión llevará a cabo investigaciones de mercado o podrá llevarlas a cabo para garantizar que las nuevas reglas se implementen. Estas medidas son necesarias. Actualmente los gatekeepers crean dependencias que limitan la competencia, dependencias de pymes sobre los gigantes digitales y, consecuentemente, dependencias de los consumidores sobre los mismos gigantes. Y esto limita mucho la capacidad de elección del consumidor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, las pymes europeas no tienen acceso real a los datos, ya que normalmente, no siempre, necesitan de un gigante digital que actúe como intermediario para poder participar en el mundo digital. Si una pyme europea se apoya en un gigante digital para poder ofrecer sus servicios, está cediendo inevitablemente los datos de nuestros ciudadanos europeos a estos gigantes, en este caso extranjeros. Así, los gigantes digitales pretenden estar ayudando a nuestras pymes, a las pymes europeas, cuando realmente, en mi opinión, lo que hacen es apoderarse de sus datos que éstas generan. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que el precio es más alto del que parecía, porque hasta hace nada esto de los datos importaba relativamente. Hoy sabemos que la importancia de los datos es fundamental, puesto que es el activo de las gigantes de Internet para monetizar su negocio, ¿no? Y por tanto es fundamental que nuestras pymes tengan acceso a esos datos y que los gigantes digitales pues tengan la transparencia suficiente como para informar y también poder compartir esos datos que se generan a través de nuestras pymes. Bueno, el DMA plantea sanciones económicas, como ha mencionado Tomás, y también se ha mencionado en el DSA. Estas sanciones económicas a los gatekeepers, en el caso de infracciones reiteradas, en mi opinión, no sé si son realmente disuasorias, que es lo que se busca. Quizá deberíamos plantearnos otro tipo de sanciones, puesto que, como digo, los datos es lo que importa y es el activo principal. Es importante asegurar que las empresas extranjeras cumplen también con nuestras normas y valores, como la privacidad y la protección de los datos generados en Europa. Y, por tanto, sería importante tener en cuenta si esos datos que generan deberían de estar también planteados a la hora de esas posibles sanciones, que no sean solo económicas, sino quizá que también puedan tener cierto impacto en esas posibles sanciones que plantea el DSA y el DMA. La transparencia es una de las claves, ya se ha mencionado, y creo que es fundamental, que un sistema basado en la transparencia es fundamental para los ciudadanos. Deben saber cuáles de sus datos se recopilan, quién los recopila y con qué fines, qué, quién y para qué. Es importante garantizar el correcto uso de esos datos y evitar usos no previstos. Ya tenemos algunos ejemplos como Cambridge Analytica, pero que no es el único. Tenemos que encontrar nuestra propia forma de regular el ecosistema digital. No somos ni chinos ni estadounidenses y, a pesar de la agilidad de esos dos modelos, yo creo que no queremos serlo ni pretendemos serlo. Recuperar el terreno es fundamental respetando nuestros valores y estilo de vida, que deben ser, sin duda, una ventaja competitiva a medio y largo plazo. Y en esto no debemos delimitarnos. Por tanto, la transparencia permitirá que los ciudadanos confíen en el marco regulatorio digital y solo así desarrollaremos un ecosistema digital sano donde las empresas puedan crecer y competir a nivel global.
Para eso es muy importante basar cualquier legislación en los valores fundamentales europeos como la privacidad y la protección de los datos, es decir, hacerlo a nuestra manera y que en el ámbito digital, los gigantes digitales nos impongan la suya. Esta es la tercera vía, la vía europea, la vía de European Way. Bueno, simplemente a modo de conclusión, por el tiempo que tenemos, la carrera digital no solo es cuestión digital, también es geoestratégica y de seguridad, como apuntaba Carlos. La Unión Europea se juega mucho con esta nueva regulación y el objetivo es un ecosistema digital justo, seguro y competitivo para todos los actores, pero también para los ciudadanos, por supuesto, y para nuestras pymes. Sentar las bases de las nuevas tecnologías que ya están aquí, como la inteligencia artificial, el blockchain, el cloud computing, etcétera, y las que tenemos a las puertas, como por ejemplo la computación cuántica. Yo lo dejo aquí, Amalia, que ya sabe que vamos mal de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, que ha sido muy ilustrativa. Y ya por último, conocer la opinión de Joaquín López Valles y de la CNMC, pues yo creo que completa muy bien lo que es esta mesa. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Amalia, muchas gracias a METIC y enhorabuena por la organización del evento, que yo creo que está siendo interesantísimo, y enhorabuena también a todos los ponentes que me han procedido. La suerte de ser el último es que tengo la información sobre todo lo que habéis contado los anteriores, y quiero daros la enhorabuena y las gracias porque ha sido interesantísima, y especialmente a Tomás y a Pablo, que habéis aportado unos puntos de vista muy interesantes y espero que muy complementarios del mío. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que vamos a ver, la digitalización es un tema bastante, la digitalización de la economía es un tema bastante complejo, es un tema verdaderamente revolucionario, disruptivo y verdaderamente revolucionario. Hay que tener en cuenta que desde la óptica de lo que es la competencia en los mercados, la digitalización ha supuesto un vuelco en muchísimos mercados, y yo aquí me pongo el gorro de autoridad de competencia, y mi enfoque es más de los dos enfoques que mencionaba Tomás al principio, de micro y macro. Yo me veo más cómodo en el enfoque microeconómico, y nosotros que estudiamos muchos mercados, lo que vemos es que la configuración de muchos mercados ha cambiado muchísimo gracias a la digitalización de la economía. No solo porque las empresas estén utilizando medios digitales con mucha mayor intensidad de lo que hacían hace unos años. Un buen ejemplo es el tipo de plataforma que hoy utilizamos para este seminario, sino también, sobre todo, porque esto se ha producido un cambio de las reglas de juego absoluto. Han aparecido agentes nuevos que han reemplazado o que han complementado a los agentes tradicionales, que han dinamizado la competencia en muchos mercados, pero que también, y esto es un poco el motivo de la preocupación, yo creo que ya tenemos una experiencia en ver cuáles son los efectos de Internet, también genera una cierta preocupación que habéis trasladado, expuesto muy correctamente Tomás y Pablo, porque asumen un rol muy relevante. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que lo que caracteriza especialmente Internet respecto a otros campos de juego, como la economía física, son las enormes economías, entre comillas, las economías en el sentido económico, las enormes economías de escala, enormes economías de red, enormes economías de alcance y enormes economías de experiencia, fundamentalmente a raíz de la posibilidad de aprovechar las grandes bases de datos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que la digitalización de la economía, que supone una revolución, como digo, lo que trae son relaciones de sustituibilidad entre los agentes nuevos y los agentes tradicionales, pero también relaciones de complementariedad. Y ese es en este juego de la complementariedad y la sustituibilidad donde tenemos que tratar de buscar el punto de intervención y la forma de intervención precisa. Y pongo algún ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Agencias de viajes, por ejemplo,
es un caso paradigmático porque buena parte de los servicios que prestaban las agencias de viaje han sido sustituidos por servicios que ofrecen las webs de comparación o las webs de venta de billetes u otras plataformas de alojamiento turístico, pero al mismo tiempo también estas plataformas ofrecen una manera para que los operadores presten sus servicios en un término, en un campo de juego, un terreno de juego muchísimo más amplio. No voy a extenderme más con los ejemplos porque ya sé que vamos muy mal de tiempo y no quiero extenderme más. Bueno, lo que os quería decir es que para nosotros, para la comisión, para la CNMC, la digitalización es una de las líneas de trabajo principales. Hoy es una de las líneas de trabajo principales en las que asentamos nuestro plan estratégico, nuestro plan de actuación que acabamos de someter a consulta pública, y es una de las líneas principales en las que venimos trabajando en los últimos, yo diría que por lo menos 8 o 10 años en todos los ámbitos, en los ámbitos de nuestras competencias. Específicamente en el ámbito que a mí me corresponde, que es la parte de promoción de la competencia, yo querría compartir con todos vosotros que fuimos una de las primeras autoridades de competencia a nivel mundial, si no la primera, en empezar a analizar sistemáticamente el rol de la economía colaborativa, con unas consultas que hicimos que tuvieron un enorme impacto hace unos cuantos años ya, y a raíz de las cuales aprendimos muchísimo y hemos podido publicar estudios específicos sobre el impacto de la digitalización en sectores tradicionales que se han visto muy afectados, sectores como las viviendas turísticas, el alojamiento turístico en general, sectores como la movilidad urbana compartida, taxis, VTC, sectores como el sector financiero y la irrupción en el que analizamos la irrupción y el papel de las fintech y las nuevas posibilidades de la digitalización, y ahora mismo estamos inmersos en un estudio que espero que esté disponible en poco tiempo, que es el ámbito de la publicidad online. Bueno, yo creo que una conclusión que se puede extraer de toda nuestra línea de trabajo va en línea de lo que os comentaba al principio. No hay que demonizar la revolución digital ni las plataformas. La revolución digital y las plataformas digitales suponen una importantísima fuente de competencia que ha permitido y está permitiendo abrir mercados tradicionalmente sujetos a escasa competencia. Y un ejemplo, por referirme a alguno de los que hemos estudiado nosotros, que seguro conocéis, pues es el caso del taxi, la VTC o el sector financiero. Son sectores tradicionalmente con muy poca competencia y en los cuales la digitalización supone un campo de posibilidades muy importantes. Además, la digitalización lleva a un fenómeno que también es muy relevante, de no solamente los consumidores tenemos mayores posibilidades de elección, podemos comprar bienes y servicios no solo de nuestro barrio, sino de Argentina o de China, esto muy fácilmente, sino que también nos podemos comportar no solo como consumidores, sino también como productores, como oferentes de determinados bienes y servicios. Y esto lleva también la ampliación del campo de juego, la aparición de más posibilidades de competencia, tiene también un papel muy importante en la inclusión. Un ejemplo yo creo que es muy relevante es la inclusión, las posibilidades de inclusión financiera. Y finalmente, como os decía también al principio, también hay un empoderamiento de empresas gracias a la revolución digital, empresas que saben aprovechar esta revolución digital. Y empresas además, algunas o muchas de ellas, como las que mencionaba precisamente Pablo, pymes, pequeños hoteles, pequeños comercios que gracias a las plataformas pues pueden ofrecer, podemos comprar desde Madrid, que estoy yo, puedo comprar a Oviedo o puedo comprar a Bruselas, donde estáis Tomás y Pablo. Bueno, entonces yo creo que todos estos son beneficios muy importantes, pero ahora bien hay que tener cuidado. Hay como decía al principio, hay unas enormes economías en el sentido económico del término que pueden llevar a que en Internet, en los mercados digitales, nos encontremos con una concentración excesiva, con una concentración preocupante en términos de concentración de mercado, en una o pocas plataformas que al final, si tienen esta situación privilegiada, pueden explotar esa posición de la que disfrutan como cuellos de botella, como guardianes de acceso a costa de empresas y consumidores, y extender paulatinamente su posición de modo imparable a más y más mercados en virtud de la economía de ecosistemas, que seguro que habéis escuchado el término, que funciona tanto en Internet.
Bueno, las autoridades de competencia llevamos desde hace muchos años discutiendo estos temas. Yo creo que esto son hitos muy destacados y sobre los cuales, al menos los que estamos metidos en temas de competencia, hemos visto ríos de tinta escritos a raíz del informe Kremer, el informe de los 3 expertos que publicó la Comisión Europea a principios del año 2019, o el informe Furman en Reino Unido, o el informe Stigler en Estados Unidos. Bueno, ha sido mucha discusión, un proceso muy intenso de discusión que ha cristalizado por el momento con la propuesta de la Comisión Europea de la Ley de Mercados Digitales, la Digital Markets Act, o DMA, a finales del año pasado, que actualmente pues, se está negociando en Consejo y Parlamento, y por eso es interesantísimo escuchar la posición de nuestros representantes en ambas instituciones. La CNMC tuvimos la suerte de poder participar en las consultas públicas que abrió la Comisión Europea y participamos en las consultas públicas sobre las 2 tipologías de instrumentos, lo que hoy es la Ley de Servicios Digitales que se ha discutido en la mesa anterior y la Ley de Mercados Digitales que estamos discutiendo ahora en el verano. Nuestra opinión es pública. La tienen ustedes disponible en nuestra página web, y yo creo que tiene un valor especial. Todas las opiniones, por supuesto, tienen un valor muy especial. De la nuestra, yo querría destacar el hecho de que nuestra visión es una visión un poco única por nuestra doble condición de autoridad de competencia y autoridad de regulación de mercados. Nosotros sabéis que tenemos nuestra competencia, nuestro cometido es promover, garantizar la competencia y el buen funcionamiento de todos los mercados y sectores productivos, con el beneficio último de los consumidores y de nuestra sociedad en general, lógicamente. Y esta perspectiva integrada, con capacidad de regular mercados como telecomunicaciones, como energía, como transportes, determinados modos de transporte y postal, y al mismo tiempo ser autoridad de competencia y ex post venir a detectar comportamientos anticompetitivos, pues yo creo que nos da un especial valor. Entonces, me gustaría comentaros algunas pautas que se desprenden de nuestro papel de posición, de nuestra contestación a la consulta pública, que yo creo que son, pautas muy generales, pero creo que son interesantes y que hay que tener una especial atención. La primera es que los problemas... Muy brevemente, es que vamos un poquito mal y no quiero tener demasiado tiempo esperando a nuestro subdirector, que va a ser el que cierre el evento. Disculpa. Muy bien, pues muy rápidamente, Amalia. El primero de todo es que los problemas, la regulación debe centrarse en aquellos problemas que no se pueden solucionar eficazmente por medios menos intervencionistas, por medios menos restrictivos. Es decir, hay que buscar la forma óptima de solucionar los problemas. Tenemos actualmente las normas de competencia y bueno, pues la regulación lo que tiene que ir es a aquellas áreas donde se complementa, donde son complementarias con las normas de competencia. En segundo lugar, lo habéis mencionado Tomás, Pablo, es muy importante, la regulación tiene que ser predecible para no asustar a la innovación. En la primera propuesta que la Comisión Europea, sobre la cual consultó en el verano, se planteaba una duplicidad de herramientas. Recordáis la New Competition Tool, la Digital Services Act, que en su versión originaria tenía, es lo que ha derivado en la propuesta de ley de mercados digitales. Había zonas de solapamiento entre ambas herramientas, no estaba claro qué es lo que se dedicaría a cada una de ellas. Bueno, yo creo que esto es importante y en la ley de mercados digitales yo creo que también hay mucho trabajo todavía para afinar, temas como el posible alcance subjetivo de la propuesta. En fin, son cuestiones que hay que tratar de hacer lo más predecibles posible. En tercer lugar, hay que buscar soluciones equilibradas, que estimulen y que permitan una competencia justa y equilibrada en el ámbito de los prestadores de servicios que utilizan las plataformas, pero que al mismo tiempo no eliminen los incentivos a la competencia y a la innovación entre las propias plataformas.
Esto, en cuarto lugar, es importante, y yo creo que este es uno de los grandes puntos de valor de la propuesta de la Comisión Europea, que sea una regulación homogénea para toda la Unión Europea. Tenemos un riesgo de fragmentación, como siempre, de los mercados, nacionales, del mercado único, que el gran valor, yo creo que uno de los grandes valores de la Ley de Mercados Digitales es precisamente tratar de evitar esto. Sentar unos principios comunes y coherentes para la intervención, para aprovechar el gran mercado de 600 millones de consumidores, con el que yo creo que podemos lograr perfectamente el objetivo al que se refería Pablo, de volver a poner a Europa en el mapa. Y para eso, uno de nuestros grandes activos es nuestro gran mercado, pero para eso tiene que ser un mercado integrado, homogéneo y coherente. Y finalmente, yo creo que es muy destacable, tiene que ser coherente con los instrumentos ya existentes. Ya lo he mencionado al principio, ya hay instrumentos de intervención, ya hay unos mecanismos de intervención que son los mecanismos de competencia. Es fundamental que una herramienta que es ex ante, que busca resolver problemas, como señalaba Tomás en su intervención, que fundamentalmente son problemas de competencia, esté íntimamente coordinada, en muy estrecha coordinación con las herramientas de que ya disponemos las autoridades nacionales de competencia y de regulación. Yo creo que también desde la óptica de regulación hay mucho valor que las autoridades independientes podemos aportar al proceso, y es fundamental que se guarde la coherencia con los instrumentos ya existentes. Y nada más, esto es todo lo que quería comentaros. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, ha sido una aportación también. La verdad es que las tres han sido muy interesantes. La verdad es que vamos con casi un cuarto de hora de retraso y creo que no nos va a dar tiempo a lo que podría ser una ronda de preguntas. Tenemos al subdirector general para la sociedad digital de la Secretaría de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, Rafael Pérez Galindo, que se ha ofrecido amablemente a clausurar este evento, y creo que directamente le voy a dar la palabra. Muchas gracias, Amalia. Buenas tardes a todos. Nada, en primer lugar, excusar la ausencia de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, cuyos compromisos sobrevenidos pues, le han impedido clausurar este interesante evento. Y, en segundo lugar, expresar el agradecimiento a METIC y a los ponentes tras un seminario tan interesante en el que hemos tenido la oportunidad de escuchar pues, diferentes perspectivas, ¿no? Tras el anuncio de la Comisión el pasado 15 de diciembre de los nuevos instrumentos legislativos de los que se ha estado hablando. La verdad es que constituye un reto regulatorio importantísimo, tanto la DSA como la DMA. Nosotros, en nuestras competencias en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, nos centramos en la DSA, que, como sabéis, viene digamos, desarrollar de alguna manera la directiva del año 2000, 20 años más tarde, tras muchísimo debate doctrinal, tras varias sentencias del TJUE emblemáticas, como la de Airbnb, como la de Uber, pues actualizar el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios constituye un auténtico reto mayúsculo, ¿no? Del mismo modo, pues regular de forma novedosa en el derecho de la competencia cómo los mercados digitales van a estar a partir de ahora sujetos a nuevas reglas ex ante, la definición de gatekeepers en la DMA, pues constituye otro voluminoso reto. Nosotros, como decía, nos centramos en la DSA. La DSA al final implicará importantes novedades en relación con nuestra transposición de la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000. Sabéis que la tenemos transpuesta en la Ley 34/2002, que es la LSSI, y nuestro objetivo, desde el punto de vista del legislador y responsables de la normativa en materia de servicios digitales, pues estará alineado con lo que venimos haciendo en los últimos años, que es ni más ni menos que favorecer el desarrollo de servicios digitales innovadores al tiempo que se respeta el derecho de los usuarios y de las empresas, ¿no? En consecuencia, nosotros hemos acogido con mucha satisfacción, ya lo ha comentado antes Carlos Romero, que es nuestro representante en Bruselas, con brillantez, pero bueno, por dar una pequeña pincelada adicional, pues hemos acogido con satisfacción que se mantengan los pilares de la Directiva 2000/31, que son, como se ha comentado, son los principios de exención de responsabilidad
limitada de los prestadores, el de país de origen y el principio de prohibición de monitorización general. De todas maneras, se debe avanzar en algunos de los aspectos que la Comisión apunta en su propuesta, ¿no? Una propuesta valiente, también equilibrada, pero se debe avanzar en temas de transparencia, en el principio de Know Your Business Customer, en el aumento de obligaciones de las diferentes plataformas en función de su volumen, a medida que crecen los riesgos sistémicos. Y es importante también la armonización de los procedimientos a nivel comunitario. Es muy importante la seguridad jurídica, es importante evitar la fragmentación legislativa, como también se ha comentado. Y en ese sentido, esta va a ser la línea, o viene siendo la línea de trabajo que vamos a mantener durante los próximos años, que como se ha dicho varias veces, pues constituye realmente algo... es un proyecto apasionante, la verdad, ¿eh? Una nueva legislación después de 20 años de debates y de idas y venidas. Tenemos un Internet muy desarrollado, unos servicios digitales cada vez más amplios que nos han cambiado la vida, pero es verdad que ha llegado el momento de esta propuesta valiente y de conseguir ahora un resultado final en los próximos años que alcance ese equilibrio que comentaba, ¿no? Desde luego el fomento de los servicios innovadores al tiempo que se respetan los derechos del resto de actores en el ecosistema digital. Y sin más lo voy a dejar ahí, no voy a extender. Tenemos unos años apasionantes por delante y espero que todos hayáis disfrutado del webinar de la misma forma que yo lo he hecho, y gracias a Metic de nuevo. Gracias. Amalia, perdona, no se te oye porque estás en mute. Perdón, porque tengo un ruidito de fondo. Quería darle las gracias a Rafael por el cierre, también a todos los ponentes, que creo que ha sido una visión muy complementaria de las distintas propuestas de regulación y que van a ayudar mucho, van a contribuir a los debates que se avecinan, y bueno, y a todos los asistentes. Y bueno, esperamos que os haya sido tan de interés como nos ha parecido a nosotros. Y bueno, a lo mejor dentro de cuando vaya avanzando más el proceso, pues conviene tener una segunda parte de este webinar para seguir avanzando en el debate. Muchísimas gracias a todos y hasta luego.